Buenos días compañeros y profesor. En el día de hoy mi grupo conformado por Alejandra Reina, María Alejandra Rosero y mi persona Lercy Villán estaremos tratando los temas referentes a herramientas de Excel que tal vez para muchos de nuestros compañeros son desconocidas, pero que nos ayudan a desarrollar funciones dentro del programa de manera eficiente. En ese sentido encontraremos nuestra introducción. Bueno, entendiendo la tecnología como el conjunto de conocimientos y habilidades que tienen como objetivo facilitar la solución de los problemas del hombre, tenemos que los avances tecnológicos brindan las herramientas necesarias y útiles para resolver de forma ágil y eficiente las situaciones de complejidad que se nos pueden presentar en el día a día. Nuestra presentación tiene como finalidad demostrar la utilidad de un programa de fácil acceso como lo es Excel, basándose en el uso de instrumentos que permiten ahorrar tiempo al momento de ejecutar diferentes funciones que generalmente no son conocidas por un gran porcentaje de los usuarios. En este sentido, tenemos que los temas a tratar serán formato condicional, formato de tabla, validación y ordenación de lista de datos. Como objetivos tenemos objetivo general: dar a conocer las diferentes herramientas de Excel que permiten realizar tareas de manera eficiente. Además, demostrarle al usuario nuevas funciones que le pueden dar al programa. Objetivos específicos. Primero, explicar teóricamente la temática a trabajar. Segundo, ilustrar a través de ejemplos prácticos las diversas funciones de las herramientas de Excel. Y tercero, proponer una actividad práctica para que los estudiantes afiancen los conocimientos aprendidos. Nuestra metodología se basa en la explicación teórica de cada uno de los temas y herramientas, así como ejercicios prácticos en donde se evidencia la utilidad de los diferentes aplicativos. Además, se presentará un mapa conceptual por cada tema que permita simplificar los conceptos de cada uno, y se colocarán videos de los temas tratados como datos de interés por si algún estudiante queda con alguna duda. Bueno, encontramos el mapa conceptual del tema referente a formato condicional. Básicamente en esta parte lo que vamos a ver son como aspectos generales del formato condicional. Entonces tenemos en la pestaña que lo vamos a encontrar, tenemos la nueva regla de formato y el administrador de reglas de formato condicional, que son como los aplicativos relevantes del formato. Entonces, tenemos el formato condicional. Es una herramienta que permite resaltar rápidamente información importante en una hoja de cálculo utilizando diferentes formatos. Asimismo, el formato condicional permite al usuario agregar nuevas reglas si las que están predeterminadas no son convenientes o no satisfacen la necesidad del mismo. Entonces, el formato condicional lo vamos a encontrar en la pestaña Inicio, en esta parte de acá, formato condicional. Vamos a encontrar formatos preestablecidos, como lo son resaltar reglas de celdas, cuando es mayor que, menor que, entre dos números, igual a, texto que contiene, entre otros. Reglas de superior e inferior, barras de datos, que son básicamente para personalizar el formato. Tenemos escalas de colores que sirven para lo mismo, y los conjuntos de iconos que permiten poner el formato a preferencia o gustos personales del usuario. Para entender mejor el tema vamos a realizar un ejercicio. Entonces es necesario que los estudiantes se ubiquen en la hoja de Excel que dice formato condicional. Entonces, una vez ubicados en el estado de resultados de la compañía de textiles, vamos a suponer una situación. Entonces, el gerente de la compañía de textiles desea saber, según el estado de resultados, qué valores han sido negativos o han representado pérdidas para la compañía. Entonces ya sabemos que el formato condicional lo vamos a encontrar en la pestaña Inicio, formato condicional. Lo primero que debemos hacer va a ser seleccionar las columnas a las cuales le queremos aplicar el formato. Entonces seleccionamos, vamos a formato condicional, nueva regla,
Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. En este caso, en donde dice dar formato únicamente a las celdas com, dejamos valor de celda, pues estamos trabajando con números. Menor que 0, porque queremos identificar los valores negativos. Le damos formato, que queremos una letra negrita y queremos un relleno rojo. Entonces nos vamos aquí a aceptar y vemos que efectivamente se aplicó el formato a las celdas que cumplan con la condición. Entonces, si queremos aplicar otro formato, digamos que queremos resaltar todas las utilidades, hacemos lo mismo. Seleccionamos la columna, nos vamos a formato condicional, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. En este caso sería texto específico y le vamos a poner utilidad. Nos vamos a formato y supongamos que queremos que aparezcan tachados con una letra negrita. Aceptar y como vemos se aplicó el formato. Bueno, seguimos con el otro ejemplo. Acá tenemos un balance general de la compañía Deleite. Entonces lo primero que queremos hacer es hacer como un formato que nos dé una escala de colores entre los valores menores a y mayores a. Entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar las columnas a las que le queremos aplicar el formato. Nos vamos a formato condicional, nueva regla, aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Entonces en el valor mínimo vamos a colocar 0, valor 0, valor más alto, número, y pongamos que va a ser 280. Le damos a aceptar y como vemos el formato nos va a aplicar la regla de que todos los valores que sean entre menor sea el valor, más fuerte va a ser el color. Entonces como vemos el 280 está en un color más tenue y el 2 en un color más fuerte. Así se pueden aplicar infinidad de formatos con el objetivo, como lo dije anteriormente, facilitar como el encontrar la información. Entonces por ejemplo acá podemos seleccionar el formato, la columna, le damos a escala de color, seleccionamos acá y vemos que cambian los colores de las celdas. Lo mismo con los iconos, vamos a seleccionar y se nos van a aplicar. Entonces básicamente en eso consiste el formato condicional y ya sabemos dónde encontrarlo. Bueno compañeros, para continuar con la exposición vamos a explicar el siguiente tema, que corresponde a la herramienta dar formato a una tabla. Esta herramienta permite utilizar estilos de tablas predeterminadas por modelos de Excel para darle un formato rápido a una tabla que se esté usando. Además permite personalizar a un formato que le guste al usuario y hacer ajustes adicionales en él con respecto a los encabezados, las filas, las columnas e incluso darle el nombre a cada tabla. Aquí podemos observar que la herramienta dar formato a una tabla se encuentra en la barra de inicio y permite que al seleccionar una tabla y seleccionar el formato que se desee, se da automáticamente el formato en la tabla seleccionada y esta se puede filtrar con los ítems que desee el usuario. Es decir, que puede seleccionar que solamente se muestren algunos de los elementos de la tabla. Bueno, entonces a partir de esta tabla que tenemos en pantalla la vamos a seleccionar y en la barra de inicio vamos a seleccionar la herramienta dar formato como tabla. Seleccionamos cualquier estilo de preferencia y verificamos que esté seleccionado que la tabla tiene encabezado, ya que tiene nombrado cada columna. Automáticamente vemos que la tabla
adapta un formato distinto y este permite que se puedan filtrar los datos, es decir, que si solamente quiero que me aparezcan los datos de las batidoras y las planchas, las puedo seleccionar y automáticamente me cambia el formato de la tabla. Bueno, a continuación hablaremos sobre la herramienta validación. Esta herramienta funciona para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. Esto permite que se eviten errores de digitación, ya que están restringidos los datos que se pueden utilizar en las celdas seleccionadas. Vemos que la herramienta funciona con una tabla previa. Entonces, en la barra de datos se encuentra la herramienta validación de datos, que funciona al aplicarse a una tabla pues con un formato de tabla previamente seleccionado, y esto restringe los valores que se puedan escribir en las celdas seleccionadas. Es decir, que si tenemos una lista de productos y voy a escribir un valor diferente a los que he validado con anterioridad, me aparece un error en la pantalla. Por eso esta herramienta evita los errores de digitación, ya que solamente se pueden registrar en los campos seleccionados los valores que se han validado con anterioridad. Entonces tenemos estas tablas de productos como ejemplo, en la cual la primera se hablan de ciertos productos: aceite, mantequilla, leche, y en las siguientes tablas se hablan de marcas sobre cada uno de los productos de la primera tabla. Entonces lo primero que vamos a hacer es darle formato de tabla a estas tablas. Seleccionamos que tiene encabezado y aquí arriba me va a salir una sección que dice nombre de la tabla. A esta tabla le vamos a poner productos, le damos enter y hacemos lo mismo con las tablas siguientes. Vamos a dar un formato de tabla. Y le nombramos cada tabla. Bueno, entonces le vamos a dar formato de tabla a cada una, como les había mencionado. Dar formato de tabla, nombrando la tabla con el encabezado. Si aquí me aparece que el valor ya existe porque ya lo había validado, voy a cambiarlo por leche. Rollo el piso 1. Lo mismo voy a hacer con el queso y el pan. Voy a cambiar. Entonces, para utilizar la herramienta de validación, voy a seleccionar un espacio donde voy a digitar los valores validados. Entonces, en este caso voy a elegir esta celda. Lo que debo hacer es ir a la barra de datos, selecciono la herramienta validación de datos y esto me va a decir permitir entre el tipo de valores que esté usando. Si mis tablas son de números, voy a utilizar número entero. Si mis tablas son de decimales, que son los valores que quiero validar, utilizo decimal. En este caso vamos a usar lista, porque nuestras tablas están conformadas por productos, es decir, por palabras, y el origen es la tabla que yo quiero validar. Entonces voy a validar en este caso la tabla de productos. Le doy aceptar y observamos que en la celda solamente me deja elegir los productos de esa tabla. Es decir, que si yo agrego
o un valor diferente como pescado, me va a aparecer error. Y estos mensajes de error también los puedo editar con la misma herramienta validación. Entonces, si yo voy a escribir muchos valores que necesito que estén validados, lo que hago es arrastrar la función y van a ver que cada casilla me queda validada. Bueno, otra de los usos que le podemos dar a esta herramienta es que podemos validar indirectamente los otros datos que tenemos que pertenecen a la primera tabla en un solo formato. Es decir, primero vamos a seleccionar dónde queremos que nos aparezca. Vamos a ir a las siguientes tablas que queremos validar. Y en la barra de fórmulas vamos a seleccionar crear desde la selección fila superior para que lo que coja es el nombre de la tabla, es decir, el encabezado. Después vamos a donde queremos validar, la celda que queremos validar, y en la barra de datos le damos validación de datos, permitir lista porque seguimos trabajando con palabras, y en el origen vamos a dar igual indirecto y entre paréntesis vamos a seleccionar la celda donde ya habíamos validado anteriormente la tabla productos. Le damos a aceptar y vemos que al escoger uno de los productos en la validación inicial como mantequilla, ahora en la otra celda solamente nos va a dejar escoger las marcas que hay de mantequilla. Y si yo escojo, por ejemplo, una marca de leche, me va a dar error. Lo mismo pasa con cada uno de los productos que elija en la primera casilla. Esta herramienta se llama validación indirecta. Continuando con la explicación, seguiremos con nuestro tema de ordenar listas de datos. Este tema nos sirve para la reorganización de los datos y permite encontrar valores fácilmente. Asimismo, también nos ayuda a ordenar un rango o una tabla de datos en una o más columnas. Para dar una mejor explicación de este tema, tenemos un mapa conceptual el cual nos muestra cómo con una lista de datos ya predeterminada le damos clic derecho, nos va a salir esta barra y en la opción ordenar desplegamos las pestañas en la cual nos ofrece ordenar de menor a mayor o ordenar de mayor a menor. Según cuál sea el caso o nuestra necesidad, elegimos una de esas pestañas que nos arrojará una ventana, como podemos ver en esta parte, en la que nos pide ampliar selección o continuar con la selección actual. Según cuál sea nuestro caso, elegimos una de esas dos opciones y aplicamos ordenar y ya se nos genera la tabla ordenada según como nosotros lo pidamos. Para dar a entender esto vamos a ir a la práctica por medio de un ejemplo o una actividad. La actividad tenemos una lista de los jugadores de la selección Colombia. Aquí podemos apreciar la lista de 18 jugadores y vamos a ordenar a los jugadores por orden alfabético. Entonces, seleccionamos los nombres de los jugadores, clic derecho, en la opción ordenar, ordenamos de la A a la Z, es decir, por orden alfabético, y aquí nos arroja la ventana
que les comentaba de ampliar selección o continuar con la selección actual. Ampliar selección quiere decir que la lista se ordenará junto con los datos de los números que están acá al lado de los nombres. Entonces, si le damos ampliar selección, ordenar, podemos darnos cuenta que empiezan los nombres por orden alfabético y que el número al que le correspondía ese jugador también cambia con la lista. En cambio, si queremos que solamente cambie la parte seleccionada, le damos clic derecho, ordenar de la Z a la A y le damos continuar con la selección actual. Aplicamos y aquí nos podemos dar cuenta que los números de los jugadores no cambiaron, sino que simplemente cambió la lista de los nombres, que fue la que seleccionamos. El siguiente tema que vamos a trabajar es las funciones estadísticas. Entonces, las funciones estadísticas son de búsqueda o de referencia en Excel y nos permiten encontrar valores dentro de una hoja de acuerdo a los criterios establecidos en la búsqueda. Esto también nos ayuda a obtener información de referencia de las celdas. Para explicarlo de una mejor manera, voy a mostrar el mapa conceptual de las funciones estadísticas. Entonces, si nosotros tenemos una lista de datos y queremos sacarle a eso funciones estadísticas, como lo dice su nombre, simplemente debemos darle igual y escribir aquella función que queremos aplicar, como por ejemplo la probabilidad, el producto, el promedio, etcétera. En este lado podemos encontrar las diferentes funciones estadísticas que podemos encontrar y también son funciones matemáticas como por ejemplo la suma, sacar valores en radianes o cosas más estadísticas como encontrar la moda de cualquier tipo de tabla. Entonces ahora vamos a pasar a la práctica por medio de una actividad. En esta actividad tenemos una factura para la cual queremos encontrar valores como los precios totales, la moda, la mediana y la media. Entonces, para eso nos vamos a ayudar de lo que son las funciones estadísticas. Primero que todo, nosotros sabemos que para hallar el precio total necesitamos multiplicar la cantidad por el precio de cada producto. Entonces empezamos dando igual y se debe aplicar la función producto. Vamos a poner entre paréntesis los valores que queremos operar separados por una coma, cerramos paréntesis y aplicamos. De esta forma podemos ver cómo la función estadística nos muestra cuáles son los precios totales de toda nuestra factura. Continuamos con la moda, aplicamos la función estadística moda, abrimos paréntesis e indicamos que queremos encontrar la moda de todos los precios de nuestra factura. Cerramos paréntesis y aplicamos. El precio que nos arrojó fue 4.500, es decir, el precio que más se repite, que corresponde al producto mango. Continuamos con la mediana, que es aquel producto que se encuentra en la mitad de los datos. Entonces, apoyándonos de las funciones estadísticas, aplicamos igual, escribimos lo que es mediana y entre paréntesis indicamos
el rango de los valores a los que queremos que nos aplique la mediana. Damos igual y esto nos arroja que la mediana tiene un valor de 4000. Por último está la media, el cual hacemos el mismo procedimiento, pero como podemos ver aquí, si ponemos los valores con este nombre, nos va a aparecer un error, puesto que en las funciones estadísticas la media aparece como promedio. Pues como todos sabemos, la media y el promedio es lo mismo, entonces lo aplicaremos de esta manera. Buscamos el promedio, entre paréntesis encerramos los valores a los que le queremos sacar el promedio o la media, aplicamos y esto nos arroja que el valor promedio o media es de 3.667 pesos. También podemos hacer otro tipo de operaciones, como por ejemplo encontrar el total de los precios de las facturas. Entonces esto lo hacemos aplicando la función estadística suma, entre paréntesis encerramos los datos a los que queremos aplicarle esta función y fácilmente vemos cómo nos arroja el dato total, que es de 33.000 pesos. Esto es todo el tema de funciones estadísticas. También hay muchas más, sin embargo hemos decidido tocar las más importantes. A continuación vamos a ver un ejercicio general que tiene como objetivo afianzar los conocimientos aprendidos con las explicaciones anteriores. Este ejercicio se realizará en el formato de las calificaciones de unos estudiantes. Entonces, los pasos a tratar son: primero, dar formato de una tabla. Segundo, organizar por orden alfabético. Tercero, sacar la nota definitiva sabiendo que el promedio de la nota 1, 2 y 3 equivale al 40% y el promedio del parcial 1 y 2 equivale al 60% de la nota final. Cuarto, para las notas finales menores a 3 colocar la celda de color rojo. Quinto, hacer una lista con validación para las personas con nota definitiva menor a 3. Este es el formato en el que se va a practicar. Pero además de este ejercicio práctico, también hemos puesto unos documentos de interés con el fin de que los estudiantes afiancen sus conocimientos, pues cada link explica a profundidad todos los temas tratados. Finalmente, está la bibliografía de la exposición y de todos los temas que se explicaron anteriormente. Esto ha sido todo, muchas gracias por su atención, esperamos que los temas hayan sido de su interés y que los apliquen en su vida diaria.